El día de hoy se dio a conocer la sentencia luego de 3 meses de juicio que enfrentó Joaquín Loera El Chapo Guzmán, en el que se le condenó a cadena perpetua por los 10 cargos, entre los que se enlistan: participación continua en una empresa criminal, conspiración internacional para producir y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, conspiración para importar cocaína, conspiración para distribuir cocaína, distribución de cocaína a nivel internacional, uso de armas de fuego, conspiración para blanqueo de ganancias producto del narcotráfico. Ante esta noticia, los internautas no perdieron oportunidad de realizar una oleada de memes acerca de la decisión que tomó el jurado con respecto al futuro del capo de la droga más popular y del llamado juicio del siglo. Hubo quienes usaron el sarcasmo y declarar cómo se veía el Chapo tras estos 3 meses, el cual costó más de $50 millones. Hay quien también se mofó de la ingenuidad de su esposa, Emma Coronel, al pretender no entender las razones por la condena a cadena perpetua, y colocaron una imagen en la que el supuesto juez le pregunta si sabía que su esposo vendía drogas, y ella responde sorprendida: ¿drogas? Hay quienes recordaron el histórico momento en que se dio a conocer la última estrategia de escape que utilizó el jefe del cártel de Sinaloa para huir del penal de máxima seguridad, el Altiplano, en México en el 2015. Y a pesar de que era previsible la condena que se le daría a Guzmán Loera, hay quienes aún se sorprendieron porque no alcanzó ningún tipo de fianza. Pero lo que más sorprendió en redes sociales fueron los dibujos de la corte, puesto que muchos internautas reconocieron que había un parecido claro entre el narcotraficante y John Witherspoon, entre otros actores. Y muchas personas temen por la integridad física y moral de los miembros del jurado, los testigos y las personas que estuvieron involucradas en la decisión de la condena. Además de que se burlaron de la forma en que Joaquín Guzmán Loera fue encaminado hacia su destino. Pero muchos otros asumen que el capo de la droga quizás se encuentra planeando su tercer escape de una prisión de máxima seguridad, por lo que bromearon con respecto al tema a sabiendas de que en esta cárcel nadie ha podido escapar. Pero lo que más gracia causó entre los usuarios de redes sociales fue la petición del senador de Texas, Ted Cruz, quien insistió en que se debe de utilizar el dinero del capo de la droga para construir el muro fronterizo que exige el presidente Donald Trump. No cabe duda que los memes juegan un gran papel de cualquier momento histórico.